Son tiempos difíciles. Cuidado con el perro. El honor de recibir esta noche a un músico excepcional, Rodolfo Castagnolo, uno de los mejores violinistas del país. Vamos a pegar un salto directamente, vamos a ir al país. Rodolfo, qué gusto recibirte. Bueno, muchas gracias, Fito. Un placer estar acá. Hace mucho que sigo tu programa, me encanta, me interesa, porque siempre hay gente de acá del medio. Y bueno, y considero que está muy bueno cómo lo llevas. ¿Qué tocaste? Esto es una composición mía, el tema se llama Jade, un poco en homenaje al grupo de Luis Alberto Spinetta. Nada, quizás no tiene relación con su música, pero en su momento me inspiró algo, ¿no? Por ahí. ¿Y qué instrumento? ¿No es un violín convencional? No, esto es un instrumento que es un violín electroacústico, pero es violín y también es viola, tiene 5 cuerdas, ¿no? Tiene el do grave de la viola y las otras cuerdas del violín. O sea que estas 4 forman la viola y estas 4 el violín. Rodolfo, si uno dice Rodolfo Castagnolo, al toque la asociación es inevitable, músico exquisito, refinado. ¿Por qué esa impronta tuya? Mira la pregunta que te hago. Mirá vos, la verdad no sabría decirte, pero sí sé que siempre, yo recuerdo mi acercamiento con la música,
La historia es muy antigua porque mi hermana, éramos vecinos de Quito Figueroa, el director de Los Trovadores de Buenos Aires, que con Damián Sánchez y otros músicos fueron de gira por todo el mundo. ¿Qué sé yo? Mi hermana salía con él, yo era muy chiquito, mi hermana es bastante mayor que yo, entonces siempre estuve ligado a la música y ellos escuchaban muy buena música, escuchaban los Beatles, qué sé yo, siempre escuchaba eso. Y de pequeño siempre me fui para ese lado, en mi casa se escuchaba música clásica, bla, bla, y siempre me interesó la música, pero el audio, el sonido. Siempre me iba por el audio, escuchaba las cuerdas de la guitarra y era como, uy, escuchar eso, qué sé yo. Entonces creo que soy un músico el cual se interesa mucho por el audio. Así, me gusta mucho el tema de las mezclas, de la música electrónica, de la música clásica, todo lo que se puede lograr con el audio, ¿no? Y me gusta también la física como materia, entonces me interesa la física del audio, la propagación, bueno, un poquito, creo que por eso, ¿no? Sí. ¿Y estudio sistemático? Y estudié cuando era chico guitarra con un maestro del folclore cuyano, David Caballero, que era de los cantantes de la Cañadita, algo así era el grupo. Ujú. Y después ingresé en la escuela de música y mi maestro de violín fue Narciso Benacot, el gran Narciso, bonito, un hermano. Y bueno, también estudié con Carfi y con el creador de este instrumento, que es Claudio Urbanski. Él también me dio varias clases, sobre todo un estilo, ¿no? Él fue siempre un violinista que se fue de lo convencional, de la escuela de música, y bueno, arrastró a varios que estábamos ahí, ¿no? Que estudiábamos en la escuela de música clásico, pero a la vez teníamos otra búsqueda. Así que bueno, eso es un poco ¿Qué la... búsqueda? ¿Qué búsqueda? Yo Contestás creo, eso si te la sí, bancas. yo creo que la búsqueda pasaba por el lado de eso que te hace vibrar, que vos lo escuchás y decís, uy, eso. Y que a veces no es eso lo que estás estudiando. Por ejemplo, bueno, yo tuve una experiencia muy buena con Narciso porque nos conocimos en un centro de yoga, después yo empecé a estudiar violín con él, entonces él ya sabía que a mí me interesaba la música hindú, a él también le gustaba, si bien él no incursionaba, pero bueno, fue un maestro que para mí respetó siempre un poco lo que me gustaba y siempre buscó que decirme, bueno, tenés que hacer lo que te gusta, porque buscá por donde sea tu camino, ¿no? Sí, ¿qué tiene la música hindú? Para mí el gran atractivo de la música hindú, es muy difícil para mí hablar de la música hindú porque es algo muy complejo y la verdad que no lo manejo, pero simplemente tuve como la atracción y después con el tiempo me he dado cuenta de que en esta música se usa siempre como un fondo de tambura que se llama, que es un drum, un colchón, una nota pedal. Es algo que busca el trance, ¿no? Porque el concepto de la música hindú, alguna vez lo hablé con un muy buen músico, Sanjay, un eximio tablista hindú que vive en Buenos Aires. Y sí, ahí te das cuenta, por ejemplo, una clase de música hindú, que una vez lo acompañé al Facundo Guevara a tomar una clase en Belgrano con Sanjay y bueno, es totalmente distinta a una clase, o sea, el maestro te recibe en su casa, vengo con un amigo, qué bien, bueno, nos tomamos un té, compartimos, escuchamos música, estuvimos como 4 horas, fue la clase, digamos, ¿no? Se interiorizó en lo que yo hacía, mis gustos, charlamos, o sea, es como totalmente distinto el concepto, ¿no? Es como que el maestro sirve al discípulo, está como al servicio de quien le enseña. Y bueno, y entras a la música desde un lugar muy profundo, que creo que la música occidental también, lo que pasa que, bueno, hay de todo, ¿no? También puedes buscar esto. Claro, como, a ver, midiéndote no es la palabra, Ujú. pero ¿qué sos? ¿Qué impronta? ¿Qué sensibilidad fundamentalmente? ¿Qué concepto? Fundamentalmente, claro, yo creo que se busca eso, tu sensibilidad, tu desenvolvimiento en el campo de la percepción, bueno, algo por ahí, ¿no? Es una búsqueda interior. Sería, digamos, como que
va junto el arte, ¿no? Con tu vida entera, ¿no? Sí. Una cosa así. ¿Y Sí. todos estos años qué has estado tocando? ¿Composiciones tuyas mayormente? Sí, pero periódicamente participo de proyectos. Lo último así interesante, grande, que hice, que fue un placer muy grande, fue participar de la música de la Vendimia, que me llamó Claudio Brachetta. Fui parte de la orquesta, pero fue un lujo porque estaba Claudio Brachetta en la dirección y Daniel Martín en la producción musical, que además de ser un gran amigo, es un músico increíble. La música fue de muy alto vuelo. El ensamble fue muy interesante porque una orquesta grande, 60 músicos aproximadamente, una fusión interesantísima. Teníamos los Trovadores de Cuyo con unas bases electrónicas, con Sandra Maya, con, qué sé yo, con Cucharelli en piano, en dirección. Bueno, fue una fusión muy interesante. Matías Gorordo en percusión, Pablito. Bueno, fue una cosa muy interesante como experiencia y creo que es muy interesante como trabajo en la fusión dentro de la música que se desarrolla en Argentina. Yo la verdad que recomiendo a la gente, si puede, ver lo que quedó en la TV pública, lo que está grabado, porque es muy interesante el desarrollo musical y la gran fusión de una orquesta como esa que se hizo en esta vendimia, ¿no? Especialmente. Creo que fue muy interesante. Intuyo que estamos cerca del final del primer bloque, pero ¿qué se te ocurriría tocar en este momento? ¿Querés que te muestre algo con una tambura hindú? El programa es tuyo, vos haces lo Gracias, que se Fito. te da la gana. Bueno, mira, justo acá tengo, esto es un looper, que es un aparato donde yo puedo grabar bases. Entonces, mira, esto es lo que yo contaba que es una tambura. Voy a hacer una pequeña improvisación sobre una tambura de música hindú, ¿no? Aunque lo que voy a tocar no es música hindú, pero bueno, utilizando ese recurso que también se usa mucho en Occidente, ¿no? En la música antigua.
Bueno, tuvimos un problema de producción, perdón, pedimos oficialmente disculpas por el invitado de hoy, no teníamos a quién llamar y lo llamamos a Rodolfo Castañolo a último momento. Qué calidad, el loco. Déjame decir esto, ya volvemos. Gracias.
Bueno, me interesa el audio, dijiste. Sí, Como audio, te hablo sin capacidad técnica, con olfato, sí, Fito. pero te escucho y ya tiraste esa información haciendo un Ujú, repaso. Me ujú. interesa el audio, creo entender todos los matices, las posibilidades que da el sonido, la calidad del Sí, sonido la en sí. calidad del sonido. Pero además transmitís interioridad, Mira, emocionalidad. O, o en todo caso te pregunto en castellano, ¿qué sentís cuando haces música? en realidad, mira, hay algo de lo que decís porque, digamos, mira, lo voy a llevar bastante atrás, ¿no? Marcelo Santangelo, el gran Marcelo. Eh, lo conocí de casualidad, yo era muy chico, qué sé yo, me entusiasmó lo del multimedia y trabajé como más de 10 años, quizás 20 años, con Marcelo en sus multimedias. Y viste lo que era Marcelo, él siempre buscaba la integridad, multimedia, cuando lo decía en su momento, era como una palabra, ¿qué es eso? Multimedia, la gente no entendía. Pero él era un precursor, ¿te acordás de las proyecciones, los multifocales con 3 Sí, y proyectores? déjame un recuerdo, un Sí, mimo que es enternecedor. Había sí, un espectáculo del sábado con Marcelo Santangelo y toda la multimedia y sí. era a las 21:32. Por ejemplo, y él decía, siendo las 21:32, iniciamos y la gente, pero ¿cómo? Debe Sí, ser el único tipo en el sí. país y en Latinoamérica y o en el mundo que ponía y 2 y Y 3 y 3 y 28. 28 sí. Y hacía caso perfecto, sí, omiso de sí, la obra, maestro Marcelo. Bueno, entonces fui hasta allá porque digo, siempre pude ver en el caso de Marcelo, que era para mí un maestro de arte, fueras músico, fueras plástico, bailarín, trabajaba con mucha gente de danza, era como algo conceptual, viste que él se decía dadaísta, bueno, entonces empecé como a meterme un poco en esto del concepto de la música, ¿no? ¿Desde dónde haces música? Y creo que a partir de ahí es una búsqueda que nunca termina, que depende de tu momento, tu vida, tu época, ¿no? Vas transitando distintos momentos. Y bueno, en los últimos años creo cada vez más estoy más cerca, que he encontrado ahí como una síntesis, ¿no? De todo esto que vengo, que me gusta, que la física, que el audio, que la música, que toda esta cosa. Y por ejemplo, puedo ver y sentir y darme cuenta que, bueno, efectivamente la música es una vibración, como es un color, como cualquier cosa que se mide. Existe la 440 porque tiene 4,40, 440 ciclos, ¿no? El fa no sé cuánto y así. Bueno, entonces es una realidad física la música y el sonido. La música es como, bueno, la parte estética del sonido, ¿no? Como la pintura es la parte estética del color. Pero bueno, esa herramienta, esa parte física de la música me parece que es muy interesante y puedo comprobar, me puedo ir dando cuenta con esa idea, con ese concepto de que, claro, por eso a lo largo de la música, los grandes músicos o la música que uno escucha, qué sé yo, te va llevando a estados emocionales, porque la música eh, finalmente es algo físico que mueve a las ondas, a la energía, a tu cuerpo, a lo físico, produciéndole emociones, ¿m? Como un perfume te produce recuerdos, como una imagen, no sé qué. Y en la música es muy notorio, mira, por ejemplo, pongo como un ejemplo, si tomamos una guitarra, por ejemplo, las dimensiones físicas de una guitarra o de un violonchelo o de un violín, que eso, coinciden muchas veces estas distancias, que son todas irregulares porque esto es circular, qué sé yo, con partes del cuerpo, ¿no? Entonces es matemático que las notas que vibran en esas distancias van a vibrar del mismo modo en tu cuerpo, o sea que te van a vibrar la caja torácica, que a lo mejor es donde sentís ciertas emociones, o la panza donde sentís otras, o el pensamiento, ¿no? Porque el cráneo tiene una forma X, que el violín, por ejemplo, que tiene una caja muy parecida, los agudos del violín los sentís acá. Y no es por una cuestión mágica, mística, qué sé yo. No, es una cuestión física.
que en la física de la música se le llama simpatía. Vos tocas un la y todos los la de la orquesta vibran solos, aunque ningún músico los toque, porque se contagia. Es como un audio que está en 440, que es la, que mueve todo lo que está en 440 de ese ambiente. Entonces es muy fácil darte cuenta de que la música tiene ese gran poder, esa gran posibilidad, ¿no? Que la podés usar para todo, podés usarla para, qué sé yo, para estar en un trance loco, tirado, bla, 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 o para entrar en un estado meditativo, o para sentir emociones que te lleven a un mundo, no sé, de imaginación muy potente. Pero eso es lo bonito, que hay dos jugadores, porque si yo te Totalmente. escucho con prejuicio, estamos yendo al corte, me lo indicó Sí, Mabel, si te escucho prejuiciosamente, para ser gráfico, sí. estaba como sonando muy técnico, muy matemático, muy físico, Claro, pero pero ese es no. el jugador, pero te permite todo este nivel de interioridad, de espiritualidad, de climas, de... Sí, un poco sí, es así. Lo veo así y, digamos, trasciende la cuestión personal, es una cuestión de física que se estudia, se ve así. Los rusos, durante la Guerra Fría, que no supimos nada de ellos desarrollaron muchísimo la musicoterapia, pero como algo concreto. Vos tenés cálculo vesicular, fa sostenido con corno inglés. Te disuelve el cálculo vesicular, por ejemplo. Conseguime un corno. Dale. Rodolfo Castañolo esta noche, haciéndonos pasar un momento delicioso aquí en el piso. Intuimos o nos gusta pensar que vos estás tocando la misma cuerda, la. Claro. Cuidado con el perro, uno no puede evitar hacer asociaciones de lugar común, de pensamiento trillado. La usina, que es Mendoza, en términos de generación de artistas de alto vuelo, y el orgullo del Bobby, de nuestro Cuidado con el Perro esta noche, de estar con uno de ellos, un intérprete, un compositor superlativo. Tengo mucha empatía humana con vos, pero estoy siendo profesional y fríamente profesional, me parece, de alta calidad, de una sensibilidad ahí. Pero hemos estado filosofando mucho conceptualmente. Contanos, Sí, con este tipo de música, te voy a preguntar antipáticamente para ser sí. gráfico, con este tipo de música tan exquisita, tan Mm. refinada, ¿cómo te desarrollas? ¿Dónde tocas? Ujú. ¿Qué haces? Bien, bueno, hago mucha música, por ejemplo, para obras de teatro, también para algunas imágenes, para algunas películas, para algunos cortos. ¿M? Eso es parte de lo que hago. Después también busco llevar la música a situaciones, por ejemplo, he hecho ciclos de música y meditación en una terraza durante un par de años. También he armado en algunas, bueno, bodegas o en espacios de la naturaleza como las Guayquerías de San Carlos, la Laguna del Diamante. Hemos armado con un equipo de gente conciertos con la naturaleza, en donde hemos buscado, por ejemplo, hacer el momento del atardecer, estar haciendo música. Muchas veces lo hemos hecho en algunos momentos, qué sé yo, compartiendo un vino, que es muy bonito, qué sé yo, pero cada vez estoy más interesado en que esos momentos sean realmente, puedan profundizarse más todavía, ¿no? Entonces a lo mejor es buenísimo tomarse un vino, escuchando música y todo, pero te pone en un lugar entre gastronómico y musical que la verdad que está bueno, pero me parece que son cosas muy distintas. Entonces es muy interesante el arte, que es la música, poderlo encuadrar en una cuestión interior. Entonces a veces
Por ejemplo, organizamos actuaciones donde la gente viene de una caminata en un lugar como la Guayquería, por ejemplo, me voy a ese ejemplo para hablar de ahí, donde bueno, es un lugar realmente donde los ancestros hacían retiros, lo usaban de sala de reuniones, qué sé yo. Entonces bueno, la gente accede después de una hora de caminata en silencio, llega a ese lugar, se encuentra con un músico, con un momento de música, disfruta ese momento en silencio, digamos, contemplando el atardecer. Ahí lo hemos hecho con la salida de la luna llena. Y bueno, y eso en sí mismo es un gran festejo con un fuego y después de vivir esa especie de ritual, de momento de comunión entre todos, sin ninguna ideología, simplemente compartir naturaleza, música entre todos, eh, bueno, nos vamos a un lugar y tomamos un vino, cenamos, es hermoso, ¿no? Pero como enmarcar la música dentro de eso, ¿no? Sacarlo un poco del teatro, aunque me parece maravilloso y también lo hago, tocar en teatros y qué sé yo, pero bueno, busco un poco eso, ¿no? Y también a veces estoy desarrollando cada vez más esto de la música, la meditación. Ahora estoy tocando con un amigo que es un gran doctor en quiropraxia y mientras él chequea a la gente con la quiropraxia, que es un estilo de, no es un masaje, es una alineación de la columna, yo estoy tocando en vivo, ¿no? No es un invento mío ni nada, sino que esto viene del inventor de la quiropraxia, como mucha otra gente, acupuntura y un montón de técnicas de sanación, digamos, de curación. La música tiene un papel muy importante porque, como hablábamos recién, ejerce una vibración, un estado mental en el que es propicio para que tu cuerpo se abra y se presta a que puedan acceder a vos para alinearte, por ejemplo, la columna en este ejemplo, ¿no? Sí, ¿qué música escuchás mayormente? Últimamente escucho mucha música, por ejemplo, de Ruichi Sakamoto, me encanta ese compositor, un compositor japonés que, digamos, está dentro del género de la música electrónica, pero también de la música clásica. Me gusta otro músico que es alemán, que se llama Albanotto, que trabaja también con él, que por suerte vino una vez mágicamente a Mendoza, ahí lo pude conocer. Y bueno, trabajan juntos. Esa corriente de música me interesa muchísimo, ¿no? Y en eso estoy, digamos. También me encanta toda la música, escucho tango, escucho folclore, me gusta mucho la fusión, el jazz. Mal Davis es mi maestro, Mario Matar, Marito Matar también, bueno, Daniel Martín, músicos de acá, de todo el país, no sé, pero soy un músico más bien de ese estilo, no soy un músico de canciones, por ejemplo, que me Sí. encantan, pero no es como mi Y oficio. coherente, no creo que toques el vuelo del moscardón, aunque podés tocarlo, Claro, no, pero porque no son vas cosas distintas, al tenés que... caballito de batalla Claro, clásico. y sí, porque además son caminos que en un momento de tu vida tenés que decidir. Yo en un momento, por ejemplo, hice prácticas cuando estaba estudiando violín, prácticas en la orquesta, y me encantaba, pero me di cuenta, estuve como un año practicando ahí, me daba cuenta que lo que me gustaba era estar envuelto en ese audio, pero me costaba tocar el violín porque estaba ido en esa bola de sonido, y bueno, pero no quería tocar ese repertorio, ¿entendés? Porque no era algo que me interesara. Me parece exquisito y maravilloso, pero siento que no es para mí, Sí. no es lo que me Pero has interesa. tomado un camino de músico libre, ¿te sentís libre? Sí, sí, me siento bastante libre y de hecho en ese momento, por ejemplo, para mí fue una decisión creo de vida porque era muy joven, tendría 23, 22 años, estaba haciendo prácticas en la orquesta, era como una gran oportunidad y de hecho mis compañeros de ese momento, muchos de ellos como Quelita Castro siguen tocando en la orquesta, qué sé yo, bla, bla, pero yo me acuerdo que lo hablaba mucho con ella, que éramos compañeros de atril. Y yo le decía, no, yo esto no lo quiero, yo quiero viajar, qué sé yo. Y bueno, tenía un amigo en Europa, vendí un marco, un cuadro antiguo, qué sé yo, me fui a Europa. Y ahí empecé, violín al hombro, a tocar en la calle, aquí, allá, bueno,
Siempre también ¿En toqué qué guitarra. calle de Europa? Mirá que hay calles ¿En qué? en Europa. ¿En qué calle de Europa, por ejemplo? Y los lugares donde me sentí así pleno y dije, wow, qué maravilla, por ejemplo en Florencia. En Florencia era una maravilla. Te estoy hablando de hace mucho cuando tocar en la calle en Europa era algo ya, por el solo hecho de sacar un violín, ponerle una trilla y una partitura, el estuche empezaba a llenarse de billetes, porque la gente ya te veía como, bien, un Bueno, artista. justamente, y la gente, Sí. italianos, turistas seguramente Sí, también, sí, gente del lugar, que lo que fuera. pasan de largo, se paran a escucharte, se paraban. Se paran, hay mucha cultura. La verdad que es algo que siempre me pareció algo muy bueno y que es parte de la música, poder tocar en la calle. Me parece que es fundamental. Y de hecho, Narciso Benacot, el profesor de violín, me contaba que en el Juilliard School, que él pudo tomar clases en Nueva York, el maestro que tenían, vamos a tocar a la Quinta Avenida, porque era el lugar donde un músico se foguea, ¿no? Y creo que en la historia de la música con los juglares, qué sé yo, siempre ha estado ahí, ¿no? En los mercados, afuera. Que bueno, que después, por supuesto, la llevás, mirá el ejemplo de Mozart, ¿viste? La llevás a la máxima expresión, al mejor teatro y es una maravilla. Pero si vos te pones a analizar, por ejemplo, las grandes melodías de la música clásica, qué sé yo, y lo lees en la historia, salió de los mercados, de los gitanos, de qué sé yo, y bueno, Beethoven, Mozart, qué sé yo, fueron genios que, escuchaban eso y con eso en la cabeza hacían un desarrollo que era una ópera, una cosa increíble, pero la raíz está ahí, está en el pueblo, en la gente, en lo cotidiano, en el sonido ambiente. ¿Ves cómo volvemos un poco a lo que te decía, ¿no? La música es como lo acompaña artísticamente el ruido, el sonido, ¿no? El sonido lo va transformando en una obra artística, pero está ahí. Sí, un exceso de imaginación, pero me gustaría que alguno de los temas que tocaste esta noche acá te fueras Sí, el sábado. Pero así, para ser políticamente incorrecto y atorrante y sí, provocador. sí. Me gustaría ir pasando por la peatonal sábado mediodía con esta Escuchar. impronta mendocina y que estés ahí tocando esta Bueno, música. sí, y lo he hecho y lo hago. Ahora por ahí a veces me llaman, me han llamado para contratarme, decir, ah, mira, queremos para tal cosa, bueno, bla, bla, bla. En épocas más joven, con más pilas, por ahí lo hacíamos, íbamos, como lo hacen ahora. Por ejemplo, en Mendoza hay un grupo que es increíble que se llaman Bici Swing. Son maravillosos, ¿viste? Y viven, creo que viven de tocar en la calle. No soy amigo personal de ellos, pero cada vez que los veo digo, estos pibes son buenísimos, ¿viste? Y bueno, Rodolfo, se está acercando el final del programa, ¿no? bien, De verdad que no quisiera que se terminara, pero bueno, los tiempos son convencionales de la así, televisión, bien. el tiempo es tirano, nunca es. Nos gustaría escucharte de nuevo. Bueno, ¿hago algo más? Dale, Dale. dale.
Bueno. Mabel, ¿cómo andamos con el tiempo? ¿Estamos cerca de terminar ya? ¿Un minuto? Bueno, Rodolfo, Fito. qué honor. Bueno, muchísimas gracias, un placer, muy agradecido y me encanta tu programa y muchas gracias a todo el equipo técnico y ¿Qué es lo por haberme invitado. próximo? Por si alguien está del otro lado. Ok. Mira, este fin de semana voy a ir a tocar a Chile. Toco en una feria, bueno, que hay muchos músicos, ¿no? Y lo próximo es el 20 de octubre en el Le Parc, una fecha aquí en Mendoza. 20 de octubre en el Le Parc. ¿Solo? ¿Con quién? Voy a tocar con Leandra Velázquez en violonchelo y casi seguro Matías Gorordo en percusión, un trío. Ujú. Un poco ¿Temas? esta música, ¿Temas un poco tuyos? esta, sí, esta fusión, pero bueno, mucho más ampliada, desarrollada, ¿no? ¿Discos? Discos, ahí vamos a presentar un disco que se grabó en el año 2001 en vivo, que lo grabó el gran amigo Baldo Delgado en vivo, y donde toca Mario Matar y bueno, Luis Cotichelli, Omar Peralta, Gabriela Gembe. Y es un disco que hicimos ediciones pequeñas y siempre quedó ahí, ¿no? Y ahora, después de tanto tiempo, vamos a tocar temas de ese disco y a tener el disco ahí para Sí. venderlo y eso. ¿Aire? No, este disco se llama Una noche de creación. ¿Aire estás vos solito allí? Aire estoy, sí, es una producción mía, pero ahí toca Mario Matar, Facundo Guevara y Gabriela Gembe. Mario Matar, Facundo Guevara Sí, y Gabriela Gembe. O sí, un sea, placer. no sos ningún bobo también. También, ¿no? Me he rodeado ahí de grandes amigos. Rodolfo, muchísimas Bueno, gracias por haberte acercado y te gracias a deseamos vos, lo Fito. mejor porque sos encima, sos un recontra buen tipo. Gracias, Te Fito. lo digo en un programa de televisión. Que estés muy bien. Salud. Vos también, muchas gracias. Cuidado con el perro.